Pendientes de los detalles de lo que son duras negociaciones, se han vuelto un poco ásperas con el Fondo Monetario Internacional y de otras variantes de la economía. El dólar se disparó en el día de ayer, operativos que tienen lugar por parte de distintos organismos del Estado para tratar de controlar algunas operaciones en cuevas y demás. Pero mientras tanto es como que han pasado a segundo plano algunos datos esenciales de la economía, sobre todo para la ciudadanía, para el consumidor. Tema del que vamos a hablar con Antonio Aracre. Antonio, buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Esperando algunos detalles que tienen que ver con la economía y muchas cuestiones que hacen a la vida de los ciudadanos, porque estamos muy enfrascados en el Fondo Monetario Internacional, en una negociación difícil que hasta motivó un Zoom que entendemos ha sido bastante áspero en horas de la madrugada, hasta las 4 o 5 de la mañana, pero mientras tanto no estamos viendo el tema de los precios mayoristas, no estamos viendo algunas cuestiones de las canastas básicas, y sé que vos tenés información, y no solo información, que está volcado en gráficos. Empecemos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el EMAE. ¿Qué nos podés contar? Bueno, estos días el INDEC publicó efectivamente el estimado mensual de actividad económica. Este es el índice que mejor correlaciona con el PBI, que es algo que siempre se informa muy retrasadamente. Por lo tanto, el EMAE es el mejor predictor de lo que va a ser, eh, digamos, meses después el PBI. Para el último mes arrojó una variación interanual del 5,5% negativo, es decir, una caída de la actividad económica del 5,5%, que empieza a reflejar lo que hemos charlado muchas veces en este espacio, Pepe, de la dificultad que está teniendo el gobierno para poder mantener el nivel de producción en las plantas, en las fábricas, con la escasez de dólares que se da producto de la sequía y producto de la intervención que hace el gobierno para mantener los dólares financieros lo más bajo posible, ¿no? Ujú. Entonces eso ya lo empezamos a notar en el estimado mensual de actividad económica. Ujú. ¿Sabés si está utilizando para mantener este índice de actividad económica, aunque sea en los niveles más básicos posible, el tema del swap de los yuanes con China? Efectivamente, yo te diría que solo cae el 5,5% interanual porque hay una buena parte de los insumos importados que tiene origen en China y por lo el arreglo que se hizo con este país, las importaciones se pueden pagar a través de este swap. Si no fuera así, posiblemente la caída sería incluso más profunda. Así que efectivamente es así, Pepe. Bueno, vamos a ver, ¿qué estás viendo respecto de los precios mayoristas? Bueno, este es el otro punto interesante que publicó esta semana el INDEC para el mes de junio, anunciando una variación mensual del 7,5%, es decir, mucho más alta de lo que fue el precios minoristas, que como recordarás, apuntó solamente un 6% para este mes. Ujú. Lo problemático de esto es que normalmente el índice de precios mayoristas es un muy buen predictor de lo que va a ser el índice de precios minoristas del mes siguiente. Y como vos sabés, debido a la aceleración del tipo de cambio este mes y a los retrasos que habían tenido muchos precios reprimidos durante el mes de junio, la mayoría de las consultoras están estimando para julio una inflación de entre el 7 y el 8%, que tendería a ser bastante coincidente con este dato de precios mayoristas de junio del 7,5%. Antonio, esto nos permite hacer alguna proyección que coincide con analistas. Te voy a preguntar a vos sobre tu opinión, que ese 7 a 8% ha venido a quedarse como un piso y no como un techo. Es así, Pepe. Yo te diría que el 6% de junio fue una situación extremadamente puntual que no tuvo que ver con una desaceleración de lo que se llama la inflación core o la inflación núcleo, sino que estuvo muy influenciada por una baja dramática y puntual de los productos frescos, ya sean las hortalizas, otro tipo de verduras y la carne particularmente, que tiene un peso específico muy importante en el índice
de inflación, particularmente el de alimentos. Eso no da la sensación de que se sostenga en el tiempo. En julio ya se han acelerado nuevamente. El clima también ha ayudado a esto, por lo cual el piso inflacionario no parece que pueda cambiar de ese 7-8%, habida cuenta que tampoco hay en carpeta un plan de estabilización de acá a fin de año que baje drásticamente la nominalidad, y todas las variables que estamos viendo en materia de emisión monetaria y de déficit fiscal no tienen ninguna cota que podamos avisorar en el corto plazo. Bueno, vamos a empezar a ocuparnos de los datos que más le importan a la gente también, si bien estos son muy importantes, pero si nos metemos en la canasta básica, la gente va a estar mucho más atenta todavía, porque es un dato que nos interesa mucho a todos. Contame qué estás viendo en la canasta básica. Bueno, la canasta básica arrojó un número bastante dramático, Pepe, porque hay dos canastas básicas que informa y anuncia el INDEC todos los meses. Una es la canasta básica total, que para el mes de junio dio la suma de 232.000 pesos. Es decir, cualquier persona que esté por debajo de los 232.000 pesos para 4 integrantes, es decir, un matrimonio con 2 hijos, cae por debajo de la línea de pobreza. Recordemos que este es el salario promedio en la Argentina, más o menos 230.000 pesos. Es decir, que siendo el salario promedio, hay muchísima gente que cobra menos de 230.000 pesos, y por eso es que estamos viendo que las mediciones de pobreza que se anuncien en los próximos meses darían bastante por encima del 40%. Sin embargo, el dato más alarmante, Pepe, es la canasta básica de alimentos, la que está en fucsia del lado Sí. izquierdo, la del medio dice 104.227 para 4 personas. Ese es el número que te marca que por debajo de eso vos caes dentro del concepto de indigencia. Ujú. Y lo triste de este dato es que el Consejo del Salario acaba de anunciar un aumento para el mes de julio del salario mínimo vital y móvil que cobran lamentablemente muchísimos argentinos y argentinas, de 105.000 pesos. Es decir, que apenas alcanzaría este salario mínimo vital y móvil para no caerte por debajo de la línea de indigencia. Vamos a ver, Antonio, me parece que en este gráfico y en esta explicación que vos das tenemos el mejor detalle de por qué una persona, aún teniendo empleo en blanco registrado, está prácticamente en la pobreza. Ni más ni menos, pensá entonces, Pepe, lo que le depara el destino a las cientos de miles de familias que están en la informalidad, es decir, que ni siquiera tienen un empleo registrado y en blanco, ¿no? De ahí la situación social tan alarmante y la cantidad efectivamente muy alta de pobres que registran las estadísticas en Argentina. Bueno, vamos a los datos del consumo, Antonio. El consumo en junio marcó una caída total para el AMBA de 3%. El AMBA es lo que mejor tiene medido el INDEC. Pero esta caída del 3%, Pepe, se da de manera muy diferente en los autoservicios de proximidad que se dan en todos los distintos partidos del conurbano, donde la caída se registra en la magnitud del 16%, mientras que en las grandes cadenas de supermercados, estos oligopolios que están concentrados en 4 o 5 marcas, como lo vemos allí en este azul, podemos ver el AMBA el 15,6% y en el naranja de abajo en el medio, una suba del 7,8% en la columna de la derecha. Esto es lo que produce en las primeras 3 líneas este 2,9% negativo, que es el promedio del 15 negativo y del 7,8 positivo. Es decir, ¿qué está pasando? Precios justos, que básicamente está delimitado logísticamente para poder funcionar y ser controlado en 4 o 5 cadenas de supermercados, está generando una concentración de la comercialización mucho más a manos de los grandes supermercados,
cayendo enormemente la actividad de los pequeños comercios en los distintos partidos del conurbano. O sea que acá tenemos dos datos. Por un lado, la caída en AMBA del 3% en el consumo, pero además una gran transferencia transversal de los pequeños negocios a las grandes superficies. Bueno, Antonio, vamos a la balanza comercial y acá me parece que estamos en problemas. Además de todos los inconvenientes que tenemos, esta balanza comercial nos está dando números en miles de millones de dólares muy negativos. Creo, corregime si me equivoco. Efectivamente, para el mes de junio, 1.727 millones de dólares negativo, con una caída del 35% de las exportaciones y un 17% en las importaciones, lo cual explica, de alguna manera, el primer índice del que hablamos al principio de nuestra charla, de el estimado mensual de actividad económica que estaba cayendo en un 5,5% interanual. Es decir, 1.727 millones negativos en un mes explican por qué la situación de las reservas en el Banco Central están en un nivel tan dramático como el que tenemos, y tu comentario sobre las negociaciones febriles que se están siguiendo minuto a minuto con el Fondo Monetario Internacional son extremadamente importantes y urgentes para poder ponerle un paño frío a esta arremetida del dólar blue y de los dólares financieros, que como sabemos cada vez que se escapan tienen alguna consecuencia en la inflación. En este punto, Pepe, rescato que vos te acordarás que el martes dimos algunas primicias sobre rumores que se corrían en el mercado sobre potenciales medidas que se podrían anunciar por estos días en relación a cierto grado de desdoblamiento con exportaciones agropecuarias con un dólar más alto, con importaciones agropecuarias que tendrían un impuesto país que las encarecerían. Yo diría, estemos atentos porque si mañana hay anuncios y vienen por ese lado, Canal E podría haber sido el primer medio que haya adelantado estas medidas. Dos puntualizaciones. Primero, el dato que nos acabas de pasar, cuyo gráfico incluso vimos respecto de la balanza comercial, es muy negativo, pero si hacemos la proyección de todo lo que va del año, a ver si tenés el mismo dato. Yo tengo casi un poquito abajo de 4.400 millones de dólares. 4.000 millones de dólares negativos es el primer semestre. Lo cual tendrías que sumar a lo que todavía hay que pagar respecto de iniciativas como el dólar soja y unos 14.000 millones de dólares que están dando vueltas todavía por el pago de importaciones y estímulos diversos a las cuestiones que tienen que ver con el movimiento de la economía, ¿verdad? Esta es la herencia, si querés, muy negativa que va a tener que afrontar el próximo gobierno cuando asuma en diciembre. Y por eso es que muchos creen que la recuperación del clima y el no impacto de una sequía el año que viene, en realidad se lo va a terminar consumiendo toda esta herencia que venimos pateando, que va a sumar alrededor de 20.000 millones de dólares, por lo cual ese beneficio intrínseco que tendría el año que viene no lo iríamos a notar. Bueno, teniendo este contacto contigo, no tengo más remedio que preguntarte por la información que estés conociendo a esta hora respecto de las negociaciones y conversaciones que se tengan con el Fondo Monetario Internacional. Parece que llegaba el acuerdo y no solo no llegaba, la delegación no viajaba, ahora ya viajó, pero el que no está viajando es Massa. Y tenemos entendido que las conversaciones son bastante ásperas. ¿Qué nos podés decir? Sí, es lo que se sabe. Si bien te digo que hay mucho hermetismo, llamó mucho la atención un comunicado del Fondo Monetario Internacional en el día de ayer, que se hizo público, diciendo sobre Argentina que era imprescindible una devaluación, una unificación del tipo de cambio, una readecuación de sus ingresos y egresos fiscales, es decir, del déficit. En medio de una negociación tan álgida, salir con ese comunicado fue como preadelantar que lo que venía ocurriendo no era demasiado bueno. Por eso hoy se sigue hablando de que habría anuncios mañana por parte del Ministerio y que estos anuncios, vuelvo a decirlo en potencial, estarían circulando por alguna forma de desaliento a las importaciones con un encarecimiento de impuestos
y un incentivo a la liquidación de exportaciones agropecuarias con algún nuevo dólar soja o dólar agro. Pero repito, hoy está todo dentro del régimen de especulaciones, no tenemos ninguna confirmación. Parece una movida estrategia y política la publicación en este momento de ese documento, porque incluso están dando pie a comentar una salida regulada, dominada, manejada, ordenada del cepo, pero salida aún del cepo. Y lo que quiero preguntarte es, si finalmente el Fondo Monetario Internacional consiguiera imponer una cláusula de ese tipo, el tipo unificado de cambio, ¿tenés una evaluación hecha más o menos de cuál sería? Eso depende mucho, Pepe, de cuál es el plan con el que se complemente el anuncio de la salida del cepo y quién haría ese anuncio. Es decir, me imagino que un futuro ministro de Economía anunciando una salida del cepo, una unificación cambiaria, un plan de estabilización con un déficit fiscal cero, con un reordenamiento impositivo y con un impacto de confianza elevada, podría ser que haga que el tipo de cambio converja un poco más alto que el oficial de hoy y un poco más bajo que el blue o el contado con líquida, alrededor de los 400 o 450 pesos. Pero si eso se hiciera hoy, en el actual gobierno y sin un plan que sea consistente con la salida del cepo, podría provocar un desmadre importante. Antonio, gracias por el tiempo. De nada, te mando un abrazo y buen fin de semana, Pepe. Nosotros seguimos con la información. Quédese con nosotros.